importante porque nosotros también pensamos que el turismo es una práctica social y como tal, digamos, también en esa práctica se materializan un montón de costumbres, buenas y malas, de las personas, así que por eso me pareció muy interesante, ¿no?, lo que contaba. Sí, es interesante y es importante esta etapa que iniciamos con el tema de que prontamente sabemos se va a aprobar la ley de educación ambiental, ¿no?, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. Quizás sabemos, a veces parece que va a ser gol y resulta que la sacan en la línea, pero esperemos que no. Que vayamos a tener nuestra herramienta como para desde dentro del aula y dentro de las aulas en todos los niveles educativos, ¿no?, y desde la formación docente podamos articular con este tipo de herramientas. Me parece muy importante y muy interesante. Así que bueno, cuando quieras, Silvina. Sí, arrancamos. Bueno, para los que se fueron sumando ya al final y también los del principio. Carlos Mora, él es licenciado en gestión ambiental, es docente de nivel medio y superior ya hace muchos años. Trabaja en cuestiones también relacionadas al ambiente y movimientos referidos al agua y demás, y estaba buena esta posibilidad de comenzar con las charlas y las clases abiertas, retomar un poco con esta actividad que nos une a nosotros como estudiantes y profesionales de la materia para, bueno, interpelarnos algunas cuestiones. En este caso nos resultó muy importante arrancar con el debate de la educación ambiental. Digo, Carlos recién mencionaba la ley de educación ambiental, que bueno, ya obtuvo media sanción en diputados. Y bueno, plantearnos esto de cómo interpelar este modelo actual, ¿no?, de desarrollo económico y consumo y mismo de educación, para empezar a pensar en el ambiente, en las cuestiones que nos atraviesan día a día. Bueno, en ese sentido, preguntarte como docente, ¿cómo ves a la educación ambiental hoy en día? Bueno, mirá, ¿qué tal? Primero, buenas tardes. Quiero agradecer a Silvina y a todos los chicos de la Universidad de Avellaneda Nacional, a la carrera que me encanta, la carrera de turismo y ambiente es muy movilizadora. Yo hice mi primer carrera, ¿no?, porque esto fue, digamos, todos saben que estas carreras son carreras relativamente nuevas, estamos hablando de 30 años para acá. Entonces, cuando yo ya era grandecito y ante una de las secuenciales crisis que vivimos habitualmente en nuestro país, replanteé mi forma de vida, mi modo, mi forma de ver qué es lo que quería hacer, por dónde quería seguir y qué es lo que quería dejar, más allá después de lo que uno deja de existir. Y fue justamente el tema del ambiente. Yo antes, cuando tenía la edad normal, digamos, o común de universitario, hice 3 años en La Plata como ingeniero agrónomo, ya a partir de allí, en plena Revolución Verde, y bueno, ahí empezó el tema del autocrítico, o de la crítica al sistema, ¿no? Ahí empezás a ver de que era producir para producir en sí mismo. No había otra cuestión. Entonces, a partir de ahí empezaba a hacer estos cuestionamientos. A ver, siempre doy una característica cronológica para que entiendan cuál era la situación. Yo me recibo del Instituto Santa Lucía en Florencio Varela en el diciembre de 75, me anoto en la universidad y ingreso en marzo del 76 a la Universidad de La Plata. Así que hice mi secundaria en democracia y empecé la universidad en plena dictadura militar. También fue un tema y una problemática que me condicionó también para después terminar antes mi carrera por varias cuestiones de distintos tipos, hasta económicas se puede decir, ¿no? Llegamos al 82 con Malvinas y toda una serie de cuestiones. Más allá de eso, uno ya tenía una forma de ver
nosotros en esa época luchábamos porque ¿por qué tiene que ser ingeniero agrónomo? ¿Por qué no hay doctorados o hacer un doctorado o hacer alguna cuestión de lo que hoy llamamos la agroecología? Fíjense que la agroecología está ingresando recién en algunas cátedras, en algunas universidades. Nosotros hace unos años, con un profe que es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, estuvimos dando una charla para un centro de estudiantes en La Plata. Y tal, él hablaba de el tema de la agroecología. Y combinábamos un montón de sentidos y de cuestiones que hacen a la cosa y a la aplicación, ¿no? Y a las opciones y a las salidas que necesita ese tipo de cuestiones. A partir de ahí, a ver, yo arranqué antes en una institución y había una carrera terciaria superior. Entonces hice una carrera y en 5 o 6 años prácticamente hice 3, porque primero hice la tecnicatura superior en política y gestión ambiental, con algunas materias que me sirvieron, ingreso a la universidad y entre medio de las dos hice la formación docente. ¿Por qué? Porque yo ya ahí había dicho, el camino tiene que ir para ese lado. Hay que plantar las semillitas, hay que dejar herederos, esto no puede quedar en la unilateralidad de la elección de uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque uno ve que por una cuestión de edad uno no podía hacer todas las etapas. A mí me ofrecieron, cuando ya estaba estudiando, trabajar en una consultora para hacer estudios de impacto ambiental, que seguramente le hubiesen agregado un 0 a mi sueldo actual como docente. Pero no me servía. No me servía en mi interior, en mi ser, ¿no? No iba con... O sea, si podía seguir viviendo de otra manera, la satisfacción que tengo de tener estudiantes que todavía hoy se acuerdan, ¿no? Es bastante, ya es bastante significativo y valioso. Así que, bueno, planteando este tema de ahí, aparece la cuestión de la educación ambiental. Ya hace más de 20 años viene luchando con esto, del año 72, en la vieja Unión Soviética, ¿no? En Georgia, en la ciudad de Tbilisi, se desarrolla la primer convención sobre educación ambiental en Naciones Unidas y se plantea, si ven el documento, lo encuentran, el documento completo, van a ver que es un documento larguísimo, pero hay una cuestión que tengan en cuenta que es muy importante, que dice que la educación no será tal si no es ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que digan que te sientes pero no tenés silla. Entonces, yo creo ahí es donde arranca todo esto. Entonces, ahí está la cuestión. Ahí tiene que estar el cambio, ¿no? Con la racionalidad que tenemos que tener respecto de un sistema imperante que de esa época para acá, ¿no? Tenemos un montón de cuestiones que hacen que la educación ambiental sea un eje transversal, ¿no? A toda actividad. En algunas las transversalizará más, en otras menos, pero no podemos... yo siempre digo, el título de una charla que di a la gente de Gualeguaychú, invitado por Aula Satelital, que es una entidad que da cursos virtuales desde hace muchos años, allá en Gualeguaychú, y fui a dar una charla que se llamaba Los actores sociales en el derrumbe del escenario ambiental, ¿no? ¿Qué papel tiene un actor social si no tiene escenario para actuar? Y nosotros veíamos que cada vez se complejizaba más y la cuestión del sistema económico y de poner una superposición de valores muy distintos a los necesarios como para que el planeta permita una calidad de vida a las futuras generaciones digna, ¿no? O sea, que pasarles un modo de lucha, en vez de hacer eso, pasar un modo de vida, ¿no? Entonces, la cuestión comienza a partir de ahí. Bueno, después de todo esto y de estos 20 años, uno va teniendo la satisfacción, como decía Silvina recién, de tener ya una mitad, ya aclaro que para 2015 también había pasado, antes de 2015 o 2015 se
se había votado en diputados, se había aprobado, y en senadores la durmieron durante el tiempo necesario para que perdiera su categoría parlamentaria, el proyecto de ley ENEA, que se ha retomado ahora, se ha modificado, se ha acordado entre las fuerzas, y sí ahora en comisión de senadores ha tenido por unanimidad la aceptación. Por lo tanto, esa unanimidad creo que nos garantiza una mayoría como para que tengamos como sociedad una ley de educación ambiental. No sé si preguntar algo. Sí, bueno, y hablando un poco también, ya en el marco de esta ley, ¿cuál es la importancia quizás de su regulación, tanto en ámbitos educativos y no educativos de formación de educadores ambientales, en esto de la educación como transformadora de la realidad y la participación ciudadana? Sí, yo creo, Silvi, que acá la cuestión pasa por una base muy importante. La transversalidad de la educación ambiental, de la aplicación de la educación ambiental, ¿no? A ver, para que tengamos una idea, a nosotros nos llega esta educación ambiental en un momento de crisis social, y estoy hablando en general, globalmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tres cuestiones fundamentales que tenemos: una irracionalidad económica, ¿no? Hay ciertas fundamentaciones y condicionamientos de las ciencias y ciertos valores de la modernidad, ¿no? Que se han perdido. O sea, que la modernidad ha perdido, que la actualidad ya no tiene. Y son cuestiones fundamentales. Primero, la ubicación de un sistema económico que tiene que estar por debajo de las necesidades ambientales. Tener esos fundamentos de la ciencia que no sean monódicos, sino que sean diversos. O sea, la ciencia como tal y no como condicionada del sistema económico e inclusive de la tecnología. El sistema económico lo ordena la tecnología lo ordena la ciencia, es una cosa realmente impensada. Así que bueno, es una cuestión que uno debe entender como que ese crecimiento económico global hoy está a partir de la especulación financiera. O sea, la masa de dinero que se mueve y condiciona y trastoca un montón de situaciones, ¿no? Es justamente la no productividad, y encima la parte de la productividad, estamos hablando de productividad, vamos a llamarle sucia, en el sentido de que genera demasiada contaminación para lo que produce y no lo internaliza. Si internalizáramos en los costos todo aquello que la economía deja afuera, el sistema económico actual, veríamos hoy que, por ejemplo, ante el modelo agrotecnológico, la agroecología sería re barata. Hoy la agroecología es más cara porque justamente el modelo agrotecnológico no incluye ciertas cuestiones que se van y no se calculan. O sea, sería muy bueno que en algún momento pudiéramos charlar, por ejemplo, puntualmente de economía ecológica, ¿no? ¿Qué es la economía ecológica? ¿A qué apunta la economía ecológica? ¿Quiénes son los científicos que están en punta a nivel regional, ¿no? Y a nivel global como local? Entonces, ¿no? La regionalidad la perdimos de vista. Hablamos de local y hablamos de global. Y a veces nos olvidamos que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no nos sentimos, parece como que no nos sintiéramos latinoamericanos. Entonces, hoy la ciencia, por ejemplo, ante una situación puntual que nos lleva esta cuestión de necesidad urgente de educación ambiental y de formar formadores. Estaba viendo el otro día, porque estuve buscando en mis documentos, en mis carpetas, estaba buscando que había diseñado 4 cursos de formación docente en el año 2012, creo que fue.
¿no? Y esos años 2012, ¿sabe cuál era el problema? Uno de los problemas que tuve con ese curso, que no se pudieron dar, no había quien lo diera. Claro. No había formadores, no había gente que tenía la capacidad de... No es que no estaba capacitado, sí, yo tenía un montón, pero a ver, tener que formarnos, ¿no? Y tener internalizados ciertas cuestiones y actitudes. Lo está diciendo alguien que fue absolutamente y mega formado en todo lo que sea lo peor de esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza, pero la educación ambiental, esa educación ambiental hasta autodidacta que fuimos teniendo, esa educación, los docentes que hemos tenido basadas en el voluntarismo. Algunos me dicen, no, pero escúchame, en la escuela secundaria se da educación ambiental, y vos ves que algunos profesores que tienen garra y le ponen y saben de qué están hablando, lo hacen por voluntad y no porque existe la necesidad y la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces fíjense que nos estuvimos desarrollando a través de un imperativo tecnológico que dice que, por ejemplo, a todo lo que tienen que hacer, a todo el servicio que necesitamos y que demandamos como sociedad, se debe hacer todo lo que sea posible. No, todo lo que sea posible no, todo lo que pueda ser posible. ¿Ante qué? Ante una educación en que en el medio que estamos desenvolviendo, porque si no, entonces ¿qué pasó? A ver, la ciencia entonces, para que pudiera cumplir con determinadas obediencias, hubo que fraccionarla. El conocimiento sobre el mundo se fraccionó, ¿sí? Se objetualizó el mundo y se generó una tecnosfera. Se la condiciona tecnológica y económicamente y se forma una tecnociencia, ¿no? Y se la somete con una ética que es insuficiente. Yo soy profesor de bioética volcada a la ética ambiental en la universidad, ¿no? Y tratamos el tema la ética es insuficiente para la problemática ambiental que tenemos, ¿no? Y también soy profesor de la cátedra de política ambiental. Y muchos cuando les digo que me dicen, ¿cómo haces para llevarte bien entre la política y la ética? ¿Por qué? Porque ya tenemos asumido, ¿no?, que tenemos una política sin ética, ¿no?, y una ética inexistente. Entonces, lo que hay que cambiar es justamente, por ejemplo, la lógica de este mercado y de un lucro inmediato por sobre la gente, ¿no? Por sobre las cuestiones de la gente. Cuando decimos la gente hablamos de dignidad, hablamos no de riqueza, pero sí de no pobreza, ¿no? Y si hablamos de riqueza en valores, pero en valores morales y éticos, no económicos. Entonces yo creo que la cuestión pasa un poquitito por ahí. Para, no sé, cerrar un poquitito esto, yo estoy haciendo un taller, armando un taller pedagógico ambiental. Vamos a ver si en algún momento podemos llegar a darlo, podemos llegar a sumarlo a este proceso que supongo yo será de cambio. Y yo veo que la educación ambiental, más allá del texto que podemos tener, si ustedes quieren, yo después a Silvina les dejo el texto del proyecto que fue aprobado en diputados. No escuché, así que debe ser ese texto. Es bastante extenso, tenemos distintas cuestiones. La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, pero en sí la educación ambiental, más allá del proyecto, o sea, el espíritu de esta ley y el espíritu de la educación ambiental, sin ser ley, nos enseña que el sentido de pertenencia no nos hace dueños de, sino parte de. O sea, fíjense los cambios a los cuales tenemos que llegar como objetivos a través de la educación, ¿no? La educación ambiental nos dice que para comprender la problemática, antes la debemos asumir. Nosotros no tenemos a veces noción
de los efectos de la megaminería. Y los efectos de la megaminería, a pesar de que algún gobernador de algún país, alguna provincia de nuestra cordillera haya dicho que los porteños, a los cuales nos generalizan a todos los que estamos por acá, lo único cuando vemos hielo, nada más lo vemos cuando lo ponemos en un vaso de whisky, más allá de esa soberbia a veces con la que se ven las cosas, cuidar un glaciar, entender de que en la cordillera está nuestro tanque de agua, entender la irrigación en la cual nutre nuestros suelos, es muy importante. La educación ambiental nos saca de las aulas y nos sumerge en un diálogo de saberes que no solo es científico, sino que es parte de las culturas originarias. Estos son ítems que yo no quiero dejar pasar en los talleres pedagógicos que tiene que haber. La educación ambiental es educar en valores que son el cimiento de la sustentabilidad. Yo no puedo hablar de sustentabilidad si no expongo valores. La educación ambiental salvaguarda, nutre el sustrato biofísico y mejora el metabolismo social para llevar a una homeostasis ambiental. Esta es una mirada bien biológica de la educación ambiental. Porque la educación ambiental se forja como una herramienta holística, transversal, interdisciplinaria. ¿Frente a qué? Hoy hay un fraccionamiento. Hay una monodia analítica. Hoy lo decimos el simplismo a full. Todo se realiza con simplicidad. Vivamos el hoy, que mañana Dios dirá. Y un individualismo social que se fue, ¿no?, nutriendo cada vez más de la falta de valores. La educación ambiental nos enseña que lo que aprendimos como recursos naturales hoy son bienes naturales comunes. ¿Sí? ¿Qué pasa? En nuestras legislaciones no figura el término bienes naturales comunes. Sí figuran recursos naturales. Entonces, ahí es donde también tenemos que ver, no es que vamos a dejar de llamarlos recursos naturales, pero sí tenemos que entender y diferenciar. Recursos naturales es un tanto más economicista, la economía no tiene que desaparecer, la economía se tiene que acondicionar a los límites planetarios, ¿no? Entonces yo creo que por allí pasa todo esto, ¿no?, de comprender y entender la cuestión esta de la educación ambiental, la aplicación. Mi esposo me dice a veces que yo me enojo, yo no me enojo, me pongo un poco eufórico con este tema, porque quienes hemos vivido, y nos hemos dado cuenta después de qué pasó, de qué le vamos a dejar a los que vienen, ¿no? ¿Qué pasa con los que vienen? En una charla muy interesante, en una charla TED que dio esta chica Greta Thunberg en Estocolmo, muy cortita, está en internet, está muy linda para verla, hace un par de años. Ella planteaba muy bien ¿qué va a pasar cuando yo tenga 75 años? Porque todas las mediciones que tenemos y todo lo que nosotros estamos viendo parece que finaliza en el 2050. Porque el escenario del 2050 es este, las mediciones para el 2050 son aquellas. Va a pasar esto en el 2050, en el 2051, 2060, 2070. ¿Qué pasa? Porque yo estoy dándole clase a chicos que van a trascender el 2050. ¿No? ¿Qué les tengo que decir? ¿Que se les acaba el mundo? No, porque no es así. Ellos tienen que saber, y sé lo que se les trae un mundo mejor es posible, pero hay que trabajar y elaborarlo. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, creo que es muy, 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 muy trascendente. A ver, estamos viviendo una crisis climática, ¿no? Y les comento, y por allí creo que hacía la pasada como alguna estudiante que estuvo en un curso que le invité a todos si querían venir algunos, estos otros chicos están saturados de MITs hasta por acá arriba, así que ya a esta hora del viernes deben estar todos haciendo pata ancha, pero siempre les digo a ellos, cuando empecé a estudiar estábamos hablando de cambio climático. Hoy yo tengo que hablarles de crisis climática y ellos a sus hijos con esta misma lógica van a hablarle de caos climático, ¿no? Entonces, nos ponemos frente a la película El día después de mañana, nada más que estirada un poquito en el tiempo.
¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos con los refugiados ambientales que ya existen hoy? Porque a mí no me sirve, o sea, la educación ambiental me tiene que servir para evitar cosas y no para también para darme cuenta de, ¿no? La primera etapa va a tener que ser así, pero después me va a tener que enseñar a que tengo que cambiar, o sea, tengo que rehacer y reconstruir culturas, ¿no? Culturas adquiridas en lo inmediato, a partir del homo consumista, ¿sí? Así que yo creo que es una tarea de todos, es una tarea de cada una de sus profesiones, sea lo que fuere, profesiones, vicios, ¿sí? O papel social que cumpla. No es necesario tener un estudio. Siempre les paso un final de un documental muy interesante que ganó muchos premios en Brasil y un recolector de residuos que trabajaba en un basural en Río de Janeiro, primero aclarando de que no tienen estudios primarios ni estudios, se tiene que reciclar, cómo se tiene que separar, cómo se tiene que hacer todo. Se está cortando, ¿no? Sí, te perdimos un segundo. Ahí está. Enrique, se está cortando, no sé si... ¿Ahora? ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, bien. Decía este hombre, ¿no? Que no tenía ningún estudio y que 99 no es 100. Una latita hace la diferencia. Pues si cada uno nos damos cuenta de esa latita, ya van a ser más de una las que no están enterradas en la basura. Fíjese que el tema de generar residuos nos ha llevado a barrer bajo la alfombra. Hoy decimos, hablamos con ingenieros en residuos y es lo que hay, y no hay que quemar, no hay que enterrar, no, lo que hay es no generar residuos. Necesitamos una forma legislativa de poder evitar que de alguna manera ese residuo no llegue a mi mesa. A mí me preguntan, por ejemplo, una pregunta recurrente de años, y la respuesta que te voy a dar es de años, no es que se me olvida, hace años que lo vengo diciendo, y voy a nombrar algunas marcas porque no interesa tampoco. ¿Qué hacemos con las pilas? ¿No? Bueno, lo que pasa, lo que hacemos con las pilas tiene que estar muy bien legislado. Vos tenés una pila y vas a un lugar a comprar una pila y vas a tener que pagar una determinada cantidad. Entonces, cuando tu pila se agotó, hoy, por ejemplo, hoy si vamos al hoy, tendrían que estar 100% prohibidas las pilas que no sean recargables. ¿No? Esas pilas que duran 15, 20 días, no. Eso no existe. No debería existir dentro de una sociedad que quiere pensar en un horizonte sustentable. Pero vayamos a lo común, a lo normal. Digo, vos vas con esta pila, la llevas al kiosco, al lugar donde compraste la pila, y le decís, bueno, mire, ¿me vende una pila? Bueno, ¿me da la otra pila? Sí, acá tiene. Dígale al señor Everready que tiene que hacer disposición final, porque a mí lo que me vendió el señor Everready es un comodato de la energía. Yo compré la energía de la pila y no la pila. La pila siempre va a ser cargo de el señor. Entonces, entendamos que tenemos que, fíjense que eso necesita ¿qué? Conducta. Necesita conducta, y la conducta necesita ser a partir de la educación. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tirar, a revolear. Y cada vez tenemos más modelos de baterías, pilas, que hacen que vivamos contaminando todo alrededor. Entonces, cada vez se va a hacer más difícil, así como cada vez es más difícil encontrar un sitio natural que no haya sido pisoteado por nuestra especie, va a ser o va a ocurrir que no vamos a tener un lugar donde podamos hacer una huerta orgánica, ¿no? Porque va a tener
rastros de algún contaminante. Entonces, creo que llega el momento, tenemos la capacidad y la inteligencia como para empezar a desarrollar proyectos innovadores en lo tecnológico. Acá nadie está diciendo que tenemos que volver a la época del garrote y el taparrabo. Acá lo que estamos diciendo es que tenemos que adecuar la tecnología. Hay tecnologías que son insustentables. Hay modos de vida y de uso que son insustentables. Tener parámetros de medición como es la huella de carbono, la huella hídrica, entender cuánta energía se usa y se gasta, y de qué manera se gasta y cuál es el efecto y el impacto que tiene esa energía que estoy utilizando. No puede ser que sea un viva la pepa de consumo para que después tengamos que resolver el problema. Porque nosotros en nuestra tarea, por ejemplo, el tema de la gestión del ambiente, en la gestión del ambiente tenemos claro dos partes, que son la de prevenir y la de operar. Yo no puedo operar sin prevenir ni prevenir sin operar. Necesito las dos cuestiones. Y eso mismo les debe pasar a ustedes con su turismo y ambiente. ¿Te parece que es lo mismo ir al Valle del Cura con una mega empresa metida ahí adentro haciendo el de... Si quieren, bueno, cuando vean van a ver toda la secuencia, porque la empresa derramó, según dijo en su momento, y no me pidan fechas porque en este momento no las tengo, derramó 10.000 litros de solución cianurada, ¿no?, en el río Blanco, ahí en esa zona, ¿no?, donde estaba haciendo una extracción. Ahora resulta que a la semana... Bueno, ¿verdad? ¿Se corta? En Hachal, digo, sí. El río Hachal. Sobre el río Hachal, el río Blanco, todas... eso desagua para el lado de San Luis, ¿sí?, para la provincia de San Luis. ¿Y qué pasó? Que a la semana no eran 10.000, eran 100.000. Pero resulta que al mes no eran 100.000, eran más de 1 millón de litros, por un caño que, según dijo un funcionario de la Barrigol, goteaba. ¿No? Lindas gotas caían porque... ¿Y qué pasa? Dicen que un pedazo de hielo rompió la cañería, como le llamó la culpa, pero claro, pero no se olvidaron de que también hay una ley de protección de glaciares y zonas periglaciares. No podés, si tenés un pedazo de hielo que te está rompiendo un caño, vos estás haciendo un emprendimiento por una zona de glaciares donde no debes estar. Entonces, cansados un poco de esto de la mentira. A ver, la educación ambiental nos tiene que enseñar a leer la ley, a entender que no podemos aceptar, como se aceptó en los años 90, un código de minería, no solamente para que se contamine, sino se saqueen todos los bienes naturales. Saqueo y contaminación, ¿no?, que es ya el sumum del colonialismo moderno. Entonces, vamos a encontrar... No, lo que pasa es que, como decían en Gualeguaychú, estaban muy contentos porque iba a generar miles de puestos de trabajo. Cuando terminaron de hacer la obra, al año, supongamos que duró un año la obra, el 95% de los puestos de trabajo se acabaron. Se quedaron 5 gatos locos trabajando en una mega fábrica toda tecnificada, casi ninguno de Uruguay, y ninguno casi sacando a la gente que va a hacer la limpieza, de Gualeguaychú, de Fray Bentos, y nos encontramos con ¿qué cuestión? Con una cuestión muy interesante que fue que todo se genera un corte, no solamente de ruta, sino un corte de relaciones entre Fray Bentos y Gualeguaychú, donde la gente de Fray Bentos iba a trabajar a Gualeguaychú, y la gente de Gualeguaychú iba a vacacionar, digamos, a los fines de semana, a las playas muy lindas que tiene el río Uruguay del lado de enfrente. Entonces, Ñandubaizal, digamos que es el lado de Gualeguaychú está bastante artificial, ¿no? Han hecho una cosa medio artificial, pero linda. Enfrente es todo natural. Mucha gente se cortó. O sea, todo ese intercambio de valores que existían entre las ciudades era mucho mayor que la ganancia que les quedó, más tener que bancarse una mega fábrica ultramoderna. Eso nos da la pauta de que contamina muchísimo menos que cualquier
en proporción pastera de la Argentina. ¿El problema cuál es? Que el nivel de contaminantes de la pastera que está en Fraiventos es la sumatoria de todas las pasteras que podemos tener nosotros en la Argentina, en un río que tiene un caudal muy pequeño en comparación del Paraná, porque nosotros, el Uruguay no es el Paraná. En esa zona van a ver que es una zona de mucho meandro y mucha isla, quiere decir que la pendiente es baja, por lo tanto todo lo que aquello, todo aquel sedimento contaminante que se arroje, y por difusores, si ustedes ven los caños difusores que tienen, son terribles, caños que parecen bombillas con millones de agujeritos, en la cual difundimos de una manera la cantidad, la eches por un caño así, o por un micro agujerito, la cantidad siempre va a ser la misma. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y se dan cuenta porque nosotros que vamos a... Estuve ya yendo varias veces y hablaba con la gente que iba a pescar, con la gente que iba a hacer turismo, con la gente que iba a pasear, y se empieza a ver un descenso y un impacto en la diversidad biológica, ¿no? Una de las funciones fundamentales de los ecosistemas, cuidar la diversidad biológica. El país que no cuida la diversidad biológica no cuida nada. Entonces nosotros estamos perdiendo bosques. Estamos perdiendo bosques. Cuando hablamos de bosque, hablemos de bosques nativos y no del chiste que es la interpretación de Naciones Unidas de bosque como un grupo de árboles. Porque un bosque de pinos o un bosque de eucaliptos no son más que monocultivo de bosque o monocultivo de eucalipto, que lo que hace es impactar a la diversidad biológica. Un bosque nativo habla de diversidad de especies de árboles, arbustos y plantas, con diversidad de insectos, aves y una cadena trófica que funciona a full, ¿no? Con todas las variables que pueda llegar a generar lo que llamamos selección natural, pero la naturaleza, ¿no? Entonces hay toda una cuestión que tenemos que tener en cuenta, y esto que estoy nombrando es y ocurre gracias a la falta de educación ambiental, ¿no? Así que bueno, no sé qué más. Silvi, si me querés hacer una pregunta, yo con esto termino, y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la responderemos, y igual estaré a servicio de lo que ustedes quieran cuando quieran, no hay ningún problema. Sí, ya desde Muchas gracias. bueno, agradecerte por toda esta charla. Es un resumen para los que estamos en el ambiente o se suman compañeros también de turismo que ven todas estas cuestiones. Es como que siempre estamos de acuerdo, pero bueno, a veces resulta que los que toman las decisiones son otros, y es momento que nosotros también empecemos a ocupar esos roles y podamos defender esos espacios también. Juan quiere hacer una pregunta. Sí, Juan. Sí. Hola. Bueno, un gusto. Gracias por la charla, recontra interesante. Coincido totalmente con todo esto. Y bueno, los esfuerzos que se hacen en función de cuidar y mejorar el ambiente, reparar, remediar y todo eso, son ingentes en distintos sectores. Pero si nosotros no atacamos la raíz del problema, que es el extractivista del capitalismo, que se ha incrementado en los últimos 50 años, es casi imposible, porque no solamente han creado sistemas hegemónicos de manejo a través de la coerción y el consenso, porque lo que pasa en el sur con la megaminería, específicamente ellos, la coerción ¿cómo la hacen? Diciendo que le van a dar más puestos de trabajo, parecido a lo de Gualeguaychú, y después con eso logran el consenso. Entonces, listo, se sienten habilitados para poder hacer eso. Digo, acá lo que se necesita, evidentemente, es atacar la política de extractivismo que tiene el capitalismo concretamente, y para cambiar los paradigmas, evidentemente. Está buenísimo volver otra vez a los orígenes. Cuando hablaste hoy de la ecología originaria, bueno, ellos tienen un equilibrio perfecto. Nosotros nos escapamos de eso, pero avanzamos aceleradamente hacia nuestra propia autodestrucción. O sea, en los últimos 50 años, la acumulación de riquezas a través del extractivismo se ha concentrado en muy poca gente, y la banda de riqueza cada vez mayor, concentrada en poca gente, y la pobreza aumenta. Y la pobreza es uno de los más
uno de los elementos centrales de la contaminación. Esto lo definía el modelo mundial latinoamericano del Grupo Bariloche. O sea, me parece que si no se ataca esa parte es media complicada. ¿No? Listo. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos ante una crisis del capitalismo. El capitalismo necesita una autoalimentación, una retroalimentación que cada día arrasa más y genera más ricos, o sea, más riquezas en menos, con más cantidad de riqueza y mayor cantidad de pobres, ¿no? Es un sistema, pero lo decía muy bien, el tema de hace 50 años, o quizá un poquito más, pero nosotros venimos con una serie de etapas en los 90 que se dan cuestiones contradictorias. Fíjense cómo, de qué manera, la mayor cantidad de leyes ambientales fueron en los 90, pero la modificación del Código Minero también fue en los 90. Y fue donde explota la cantidad de iniciativas mineras en la Argentina, donde no había tanto. Y arranca con el tema de la megaminería, ¿no? Entonces, pero también tenemos que entender que así como la poblada de Gualeguaychú, la poblada que hubo ahora, está ocurriendo por creo que segunda o tercera vez en Andalgalá, ¿no? Por el oro en Esquel, donde está popular y las mineras perdieron por goleada. ¿Por qué? Porque la gente tomó la decisión de no queremos ser un pueblo minero. No, pero la minería, que esto, sí, pero no. Primero que los lingotes de oro se lo van a llevar a los bancos canadienses. No van a estar acá. Lo que se extrae en toda la minería, ¿no? Oro, plata. En este caso, en Andalgalá estaban hablando, creo que es molibdeno, pero también en esos paquetes de residuos que llevan a tratar allá y que declaran, ¿no? Con declaración jurada en el lugar de origen, o sea, en el lugar de donde se lleva, ellos llevan todo a Canadá y ahí te dicen, mira, sacamos tanto de esto, te queda el 3% para vos, no más de eso, ¿no? Hace que uno diga, no, pero estos nos están tomando el pelo. Si esto no es colonialismo, ¿qué es? Y resulta que después vos cuando lo planteás desde el aula, te caen todos los grupos, mineros, el grupo de la agroindustria, ¿no? Yo le digo a los chicos, una cosa es la agricultura y ahora se llama agroindustria. Hay como una diferencia, ¿no? ¿No les suena un poquitito como un poco más capitalista? ¿Les suena un poquitito más como que alguien se está llevando la guita? ¿No? ¿Por qué? Porque la agroindustria lo que no calcula es el desplazamiento social de la gente, ¿no? La no participación es agricultura sin agricultores. ¿Y dónde van esos agricultores? A los bolsones de pobreza de las grandes ciudades, el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba. Están poblados de gente que vivía en el campo. Pero ¿viste cómo vivía en el campo? ¿Cómo vivía en el campo? Vivía seguramente mucho más sana, mucho más tranquila y mucho más segura que en una villa de esos lugares. Lo que sí que se debe hacer, sí, bueno, quizá se deba ordenar, organizar y hacer un montón de cuestiones que permitan, ¿no? Mejorarlo. Pero lo que se fue haciendo fue empeorarlo, no mejorarlo, ¿no? Entonces, digamos, los grandes emprendimientos que tenemos de agroindustria necesitan cada vez más espacio. O sea, menos alambrado, unificamos todo, alquilamos todo, hacemos un gran latifundio, ¿no? Y que vamos a hablar de colonias, armar colonias como las colonias que se armaban cuando vinieron los primeros inmigrantes, o colonias con granjas o granjas productivas, ¿no? Que son la base de la agricultura sustentable. No estoy hablando ni de agroecología, de agricultura sustentable, ¿no? Que tenga un círculo, ¿no? Con una economía circular
que no es solo una economía circular. La economía circular puede ser una parte, otra parte puede ser la economía ecológica, otra parte puede ser la economía azul, otra parte hay modelos económicos para tirar para arriba, pero esto es como cuando aparecía algún modelo que competía con el uso del petróleo y rápidamente desaparecía del mercado porque lo que hacía era arruinar el negocio de los petroleros. Entonces vamos a ver qué ocurrió, por ejemplo, para que Estados Unidos, en la época del protocolo de Kioto, no terminara firmando el acuerdo del protocolo, cuando sí mandó a su comisión y ¿cómo se llama? Y Bush, George Bush, hijo, creo que fue, sí, que sucedió o le ganó al vicepresidente mi memoria. Algo me parece que fue, ¿no? Al Gore, sí, Al Gore que ganó. Ustedes saben que Al Gore ganó el Premio Nobel de la Paz. Sí, y trabajaba sobre el tema. Pero ustedes saben, no, está bien. Al Gore gana el Premio Nobel de la Paz y si ustedes ven, hay como un atisbo así medioambiental dentro de lo que es el contexto norteamericano, ¿no? Pero hay algo, o sea, digamos, de lo mejorcito. ¿A qué voy yo? Que junto con Al Gore, saben que ese Premio Nobel fue compartido, ¿no? ¿No sabían? ¿Saben con quién fue compartido? Con los científicos del IPCC, que es el Instituto para el Cambio Climático, o sea, todos los científicos del mundo que trabajaron para elaborar, ¿sí?, el proyecto sobre el tema del tratamiento del cambio climático a nivel países, a nivel Naciones Unidas. ¿Y sabe qué? Tenemos por lo menos 10 científicos argentinos, de los cuales tengo la suerte de haber conocido a 2, que recibieron el premio Nobel compartido, y el día que lo vinieron a presentar a la Argentina, me invitó, vino un muchacho del sur, me dice, che, Carlitos, vamos a creo que era el colegio de, no sé si ingenieros, ahí sobre la calle de Lima, creo que es sobre al lado de, la calle de Lima, la que va al lado de 9 de julio, ¿no? ¿No es así? Creo que es el colegio de ingenieros o algo así. Entramos ahí yo me empezaba a ver un orgullo de ver a gente, al doctor Canciani, ¿no? a otras personas que conocí como ahora no recuerdo el apellido, digo, haber encontrado, ¿saben con qué me encontré? Con un lugar apenas completo y con un montón de gente que hablaba cualquier idioma menos el nuestro. Había japoneses, había americanos, ingleses, alemanes, de algunas embajadas, representantes de quizá de Naciones Unidas o de algunas embajadas de acá en Argentina. Y no había nadie que hablara castellano. Éramos los únicos 2 hoyitos que estábamos ahí mirando, que entramos de prestado, medio colados, para ver cómo se les entregaba el diploma acá en Argentina. No hubo nadie que se dignara, ¿no? Obviamente, uno realmente se volvió con un bajón de aquellos. Entonces, eso te da la pauta de la necesidad, ¿no? Y de la falta de... O sea, la educación ambiental te va a dar capacidad de reconocimiento del otro. Como dice don Enrique Leff, que es un pensador y un educador mexicano, ¿no? Trabajar la otredad, ¿no? Pensar y hacer actuando pensando en los demás, no pensando solamente en mi beneficio. ¿Cómo afecta esto? Entonces, muchas veces, en esta circunstancia me estoy acordando de una anécdota que tuve en el Puente de Corredón, pero no sé si contarla porque capaz que... Pero llego por el Puente de Corredón y estaban unos locos cortando. Yo siempre bajaba la ventanilla y hablaba con alguno que estaba en alguna manifestación. A ver, podíamos pasar, pero un despelote de autos, de cosas raras. Muchachos, ¿qué pasa? Y me dice, yo iba, en esa época estaba estudiando allá en Buenos Aires, y me dice, no, lo que pasa es que hay un corte por el tema de la nacionalización, de la privatización del petróleo en Mosconi. Ah, la miércoles, Mosconi allá. Sí, pero nosotros desde acá nos sentimos
como que a nosotros nos pasa, porque lo que está pasando es están atacando la soberanía de nuestro país, que pini que pan. Digo, la verdad los felicito, porque yo no tengo ni idea, primero porque me comunicaron y estábamos con los trabajadores de YPF Mosconi. Y después me enteré todo el despelote que hubo allá, bueno, las muertes, los asesinatos, las persecuciones. Seguí el tema muy de cerca. Pero digo, entendamos que ellos tenían sentido de otredad. Ellos veían que lo que les estaba pasando a ellos nos estaba pasando a nosotros acá. Y a la larga todo llega. Va a tardar un poquito más, pero todo llega, ¿no? Ese sufrimiento ambiental. Tengo una hija que estudia, que es nutricionista, hizo sus prácticas en Doc Sur, ¿no? En Villa Inflamable. Bueno, Villa Inflamable, y unos chicos escribieron un libro, se llama Estudio de Sufrimiento Ambiental. Si ustedes ven lo que es ambientalmente Villa Inflamable, ¿y cómo puede haber gente viviendo acá, al lado de la planta de Doc Sur? ¿No? Es increíble, ¿no? Y bueno, y siguen ahí. ¿Qué pasa? Cada vez uno tiene más sentido de pertenencia. Yo creo que después nací ahí, me quiero quedar ahí a vivir. Pero tengo que entender toda la problemática que hay detrás de eso, ¿no? Carlos, ¿puedo opinar algo? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Mucho gusto y gracias por la charla. Bueno, quería decir muchas cosas, pero bueno, ahora a raíz de lo que estabas diciendo recién, ayer estaba escuchando la radio y escucho que un periodista da una información, una radio, un FM que da música para bailar nada más. Le da una información sobre una ciudad que se está mudando. Totalmente una ciudad mudada en otro lugar del mundo, ¿no? No me acuerdo dónde es el lugar, porque la minería de ese lugar había destruido tanto el suelo que ya se desmoronaron escuelas, iglesias, todo. Literalmente está pasando lo que hemos visto en Los Simpsons, que mudaron la ciudad cuando Homero fue intendente basura. con la basura. O sea, pero lo que más me llamaba la atención era la forma en que lo comunicó. Lo comunicó como, miren qué odisea, está mudando la ciudad, qué bien. O sea, es grave lo que pasa socialmente, me parece, dentro de todo lo que estamos hablando, que la problemática es la colonización de las mentes hoy por hoy. Porque sí, la mirá, pandemia, yo pensé que iba a llevar un poco más a reflexionar para el lado ambiental, y uno se da con la sorpresa de que se está muriendo mucha gente a raíz de que sabemos que esto es derivado de la destrucción ambiental, que te digan que no, que lo inventaron, este virus lo crearon en un laboratorio y cosas de esas, ¿no? Que alguna gente lo dice, cuando hay montones de miles de ambientalistas que han muerto, los asesinaron por denunciar, por advertir que estas cuestiones podían pasar y las estamos viviendo. Latinoamérica está lleno de gente que han asesinado en nuestros países hermanos, que sigo insistiendo, como no tenemos noción del latinoamericanismo, ¿no? Entonces no pasa nada. Así como nos pasa que nosotros capaz que somos, no sé, ustedes por ejemplo son de Avellaneda, yo soy de Florencio Varela, o uno puede ser de Berazategui, somos argentinos. Poco decimos que somos bonaerenses, ¿no? El correntino dice es correntino, el santiagueño es santiagueño, el tucumano es tucumano, pero yo no digo soy bonaerense. A ver, para ellos somos todos porteños, que ese es el problema nuestro, ¿no? Y cuando nos dicen en Córdoba me decían, porque vos sos porteño, digo, no, yo no soy porteño. Vivo a 25 kilómetros de los porteños. Otra cosita, Carlos, me crié en una colonia agrícola que se llama Colonia Dora en Santiago del Estero. Nació en el 1900. Es una de las colonias de la primera parte de la colonización, donde viven descendientes de italianos, de judíos. Es el primer cementerio judío está en ese pueblito. Pueblito de 7.000 habitantes hoy, ¿no? O sea, nunca creció. Esto que decías vos de la migración interna, del problema del capitalismo terrible, que no lo vemos los porteños,
Porque sí, acá... perdón, nuestros diputados y nuestros senadores cobran desarraigo cuando tienen que venir a trabajar acá, ¿no? Claro. Y aquellos que son desplazados, los QOM en el norte, digo los QOM porque estuve junto con ellos cuando hicieron su demanda acá en Buenos Aires, son desplazados donde los pasan por arriba con las topadoras, donde les prenden fuego sus casas, sus medios de transporte que son las bicicletas, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué pasa acá? ¿No? Es algo que... Y una de las cuestiones, un país sustentable lo que debe hacer es descentralizarse y comenzar a fundar ciudades de manera sustentable. Pueblos, no las ciudades, no una ciudad. Pueblos, varios pueblos, en vez de una ciudad, varios pueblos, todos relacionados entre sí. Como ven ustedes, cuando les explican la economía circular, de esa manera tiene que funcionar más o menos nuestras ciudades, nuestros pueblos. Porque yo creo que hasta hacia ahí tienen que apuntar y tienen que ir este camino, ¿no? Así que bueno. Lo importante de la política en este tema. Sí. Sí, no, a ver, la política es el medio por el que se debe y se tiene que salir, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, hay que cambiar son cuestiones políticas. O sea, nosotros somos parte de eso, no somos solamente un sobrecito cada 2 años. Si el que piensa que es un sobrecito obligatorio cada 2 años, estamos fritos. Totalmente. ¿No? Tiene que haber atrás de eso todo un compromiso y un pedido y una... a ver, no tenemos partido verde, no tenemos un partido que se identifique con el ecologismo, el ambientalismo, no hay. Hubo un poquitito a esta ley de educación, saben que le van a poner el nombre del fallecido senador Pino Solanas, que fue quien fue el que empujó y era el presidente de la Comisión de Ambiente mientras fue senador. Y él siempre veo que hizo toda esa cantidad de documentales respecto de el fracking, bueno, un montón de cuestiones. Y te decía, en Santiago del Estero y muchas de las provincias que están alrededor, en los 90 se quedaron sin ferrocarril. Sí, yo lo sufrí y terminé migrando nuevamente a Buenos Aires por ese tema. O sea, mi casa queda al frente de la estación del tren y hoy por hoy son ruinas. Siempre les recomiendo que miren el documental La Próxima Estación, porque realmente es conmovedor ver el sufrimiento de la gente del interior. Los deshicieron. Había una señora, creo que era en Salta, tenía hijo en Salta, Jujuy y La Rioja, una cosa así, y andaba. Les cortaron, los dejaron aislados a todos, que se juntaban para ver a su madre, la madre que no veía a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque te subías por 2 mangos, te pagabas el boleto del tren y viajabas. Antes los chicos viajaban por el país, los chicos conocían su interior, te ibas medio de mochilero en un tren y más o menos te salía más barato. O te quedabas sin algo y te subías al tren con 2 mangos. Ahora no, entonces yo creo que es bastante el documental de Pino Solanas en La Próxima Estación. De Pino Solanas. Sí. Por ejemplo, perdón. Soy de familia ferroviaria, ¿no? Entonces a mí todavía me dolió más del lado de mi papá y del lado de mi mamá. O sea, ni mi mamá ni mi papá eran ferroviarios, pero sí su familia. No, quería agregar yo el tema de, por ejemplo, el C14, ¿no? Que hoy es el tren de las nubes, que por supuesto se cobra en dólares y que no está destinado prácticamente para la gente. Yo lo tengo como excluido porque me parece que pasó a ser un tren de élite cuando antes era un tren popular, un tren para que los argentinos conozcan su país. Exacto. Y ahora no, es para la élite extranjera encima claro, y antes era el ramal C14, ¿no? Donde no solamente viajaban a veces por ahí algunos mochileros, sino que verdaderamente viajaban los habitantes de la Puna, ¿no? Entonces... Sí, yo estuve hace 3-4 años allá en Jujuy, que me enamoré y es un lugar hermoso, divino. Sí. Y ahí
son esos lugares donde dice, me gustaría morirme en varios lados porque tan lindo es, tantos lugares lindos, que bueno, pero yo sé, me gusta más el mar, yo que sé, hay cosas que la energía del mar tiene una energía especial también, pero las montañas también, o sea, es una cosa que es divino. Y bueno, no sé, si parece, está todo lindo, ¿no? Todo bárbaro, una charla hicimos una charla, más que una charla, hicimos si alguien quiere preguntar algo más respecto de algo, agradezco a las personas, a algunas de las chicas que están por aquí, a Juana, a Karen, ¿sí? Que son ya que veo por ahí, Luzana, que también anda por allí, que hoy tuvieron clase conmigo y volvieron a tener clase a la tarde. Qué buenas alumnas, Jesús. Qué chuponeras. Qué genial. Mentira. Bueno, nosotros... Una pequeña pregunta quería hacer, cortita. Yo sé que está ocupado y todos también tenemos que cursar, pero cortita, y era ¿cómo ve usted que en los hechos esta norma, que ojalá que bueno se pueda poner en práctica la norma de educación ambiental, en los hechos cómo se va a implementar o qué es lo necesario para que se pueda implementar? Bueno, de cierta forma a veces me pregunto lo mismo, ¿no? Porque espero que no sea una pinza y la utilicen como martillo, ¿no? Y creo que tenemos la oportunidad. Y te contesto lo que alguien la criticó, porque no criticó la norma en sí, porque hay que estudiarla bien. Como toda norma está para modificar a medida que se van dando, no es una cosa fija y estricta, pero ya es una norma, ¿no? Que la tengamos, como le dije a la persona que me dijo, pero estos son los mismos que la cajonearon hace tanto tiempo. Digo, si empezamos a retrotraer y empezamos a poner palo en la rueda, digamos que se acordó, se medió, y bueno, ahora se aprobó. Le digo, a mí dame la herramienta y déjamela tener adentro del aula, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar. Déjame pero también, ¿por qué? Porque de ahí voy a exigir que en los institutos de formación docente exista, ¿no?, la formación ambiental. Que después salgan maestras jardineras, que salgan profes, que salgan maestras de primaria, que salgan docentes, y que profesionales que salgan después de la universidad hayan recibido una educación ambiental en el momento que la debieron tener. Porque tener educación ambiental en la universidad es más o menos como que te enseñen a escribir cuando te querés recibir de escritor. O no, querés estudiar literatura y todavía no sabés escribir. Entonces, digo, es la base de todo. Siempre digo, somos actores sociales y tenemos que tener un escenario para actuar. En lo que sea, en lo que elijamos, no es necesario que tenemos que estudiar, porque algunos se quedan, porque usted le hace propaganda a su carrera. Le digo, no estudies, yo no te estoy diciendo que estudies todo porque no te gusta, pero hay cosas que no nos gustan y las tenemos que asumir igual. El ambiente lo tenemos que asumir, porque tenemos que respirar aire puro, tenemos que tomar agua sana, tenemos que tener suelo fértil. Entonces, ¿qué pasa? Usted estuvo en Florencio Varela haciendo lío porque querían poner una planta de tratamiento de residuos, que está re buena para reciclar residuos, pero muchachos, la querían poner en el medio de la zona rural donde hay plantaciones, donde hay quintas, teniendo un montón de campos que fueron campos de horno de ladrillo, donde decapitaron toda la tierra fértil y las podés poner ahí la planta. No, la querían poner entre Varela y Berazategui para compartir los dos, ¿no? Con una disposición que hablaba de que la planta de tratamiento, imagínense lo que decía, iba a tener más de 20 hectáreas. Entonces, se hizo una audiencia, llegamos a que se haga una audiencia pública, se derogaron los decretos, se dio un nuevo lugar, y todavía nadie me pudo responder que cuando la ordenanza decía más de 20 hectáreas, yo le pregunté, ¿más de 20 cuánto es? ¿200? ¿20.000? ¿200.000? Porque más de 20 en una legislación
me está abriendo todas las ventanas y puertas. ¿Por qué? Porque yo la voy corriendo, la llevo a la Ruta 6, que la Ruta 6 la vinculo al puerto de La Plata, y del puerto de La Plata a tratar de Europa. Miren qué lindo. ¿Y por qué tengo que tratar residuos de Europa? Entonces, ahí está el tema. Claro. ¿No? Digamos, esta cosa de ciencia ficción me la hago yo, me la ratoneo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Me hago la cabeza y digo, acá esto da para cualquier cosa. Si vos me dejás que yo imagine con más de 20 hectáreas, yo imagino todo eso. ¿No? Y bueno, y parece que lo que pasa que, bueno, yo hoy no soy profesor de la universidad aquí en mi lugar, bueno, y soy a ver, ayer le comentaba a un colega, le digo, mira, estuve a dar una charla, le decía, en la Universidad del Comahue, en Roca. Me invitaron, obviamente, en Gualeguaychú, un par de lugares. Me invitaron en la Universidad Nacional de Quilmes. Me invitan ahora a la Universidad Nacional de Avellaneda. Digo, Varela, me suena Varela. Varela no me invitan a nada. En Varela no me quieran ver, ojo, sí, soy un discriminado con respeto. Con respeto, pero me sigo sintiendo parte. Yo me voy distraído, miro para otro lado, y yo sigo reclamando lo que me parece que es justo. Y con respeto también, que es una de las cosas que siempre le digo a los chicos. Los chicos, digo, ustedes, juventud, tienen que ser rebeldes, y el problema de la rebeldía es seguir siendo respetuosos. Con respeto, pero nunca hay que dejar de lado la rebeldía, ¿no? Porque así tiene que ser, no puedo agachar la cabeza, no, pero tampoco voy a empezar a insultar y a hacer barrabasada, no, tranqui, pero con respeto. Así que bueno, ¿alguien quiere hacer una preguntita más? Exactamente, si entras a mi Facebook lo puse así. Presenté esta charla a la que me invitaron, que Silvi me etiquetó. Abajo vos fijate que puse, yo tengo un espacio en mi Facebook que se llama Tómelo o déjelo. No me interesa lo que se opine abajo, porque cada uno tiene su ideología, muchas veces la ideología política contamina lo que es más importante para mí, que es el ambiente. Entonces yo siempre, tome, déjelo. Si te gusta, léelo, si no te gusta, pasalo de largo. Y en el tómelo o déjelo, puse un tómelo o tómelo, ¿no? Que es el hermano disruptivo del tómelo o déjelo. Y entonces le puse esto: nadie es profeta en su tierra. ¿Qué se le va a hacer? Nací, 65 años voy a cumplir este año, y nací acá en Florencio Varela. Y si alguno quiere venir a decirme algo, Avenida 12 de Octubre y Avenida Perón, ¿no? Enfrente al Supermercado Día, para que me ubiquen bien dónde estoy, y si me quieren decir algo respecto de mi pensamiento ambiental, vamos a discutir. Parece Maradona cuando citaba ahí. No, porque Maradona se zarpaba con unas cuantas cosas que no. No, pero cuando citaba ahí en la... Diego era medio zarpado. Pero cuando citaba en Segurola y Habana, digo, ¿no? Entonces... Ah, sí, seguro. Sí. Sí, no es que me vaya a pelear, vamos a debatir. Bueno. Debate Pero podemos debatir. Ya que no me invitan, que vengan. Claro. Así que no, pero acá todo bien, con el municipio todo bien, me mandan invitaciones, yo accedo cuando puedo, entro a lo que ellos hacen, me parece bien, ayudo, tiro ideas, ¿no? Me interesa que les vaya bien, porque si le va bien al municipio, me va bien a mí. Claro. A mí no me importa si está gobernando Juan, Pedro o Andrés, iba a decir, Andrés es el nombre de nuestro intendente, pero bueno, no me interesa, o sea, está re bien, y si hay que ayudarlos, es como decía mi papá decía siempre, yo soy oficialista porque le pagué los impuestos a todos los gobiernos. Bueno, así es la cosa, ¿no? Entonces, digo, yo trato de buscar el bien común, desde la política, de la educación, de la ciudad, de la escuela. Yo a veces se me complica cambiar el chip, da un poquito más,
porque yo los días martes, ahora a partir de agosto, a la mañana arranco con chicos de los lunes, arranco con ciclo básico y termino con cuarto año de la universidad. Se me van pasando, ¿no? Saltar de secundario a un cuarto de la universidad, a veces se me complica un poquito. Pero bueno. Bueno, Silvi, no sé, ustedes, si les Muchas parece. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quería preguntar algo? No, me pareció que había levantado la mano. Muchas gracias, queremos darle las gracias. No, al contrario. Vamos a preguntar sobre el taller agónico. No, pero falta, Ya me lo anoté. Con Silvina estamos conectados y a través de ella nos podemos conectar. Porque estamos en elaboración de una página. Vamos a elaborar una página web. Gracias, Juana, que mandó Juana Segovia. Y Juan Martínez, gracias a ustedes. Gracias. Queremos avisarles a quienes se perdieron una parte de la charla que la vamos a subir a YouTube. Buenísimo. Gracias, Alejandro. Simplemente decirles que, bueno, cuando esté la página disponible, yo a Silvina le paso. Es más, si tienen alguna cuestión para charlar o quieren buscar algún poco de material, me buscan en mi... Les paso también a Silvina el link de mi canal de YouTube, que hay un montón de clases, charlas, hay de todo, así que no se asusten, porque de golpe están mis saludos para el Día del Estudiante, muy medias caseras, pero, o medias folclóricas, digamos, pero también hay cuestiones de, a lo que hace gracias a Lucila y a Alexis, que cosas que hacen a esto de la educación ambiental, ¿no? Siempre voy a estar jorobando y voy a estar dándole rollo al tema de la educación ambiental para, por lo menos, tratar de nivelar la balanza. Acá no sé si tengo mi balanza ambiental que siempre está desbalanceada a favor del lado de los malos, ¿no? Pero bueno, por lo menos los que yo veo que no son buenos. Así que bueno, agradecerles a ustedes la invitación y para lo que necesiten, alguna colaboración, participación o algún debate, lo que inventen, lo que quieran, no se hagan problema. Cuenten. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Más que nada, Silvina, para cuando vuelva la presencialidad, en el aula magna tenemos que hacer una charla con Carlos. Y bueno, tomemos el compromiso. Sí. Así que, Carlos, muchas gracias de mi parte. Sería un placer y un orgullo estar con ustedes allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Compañeros, nos vemos. Gracias. Chao. Trabajo, sí, chao. Luisana, ¿qué tal? Chao, Martina, chao.